Hola, buenos días, bienvenidos aquí a Ojalá y con una entrevista de lujo. Hoy tenemos al ministro Antonio Isa Conde de Energía y Minas, pero yo espero que no hablemos de energía y minas hoy nada más, porque con don Antonio Isa Conde se puede hablar de toda la economía, de todo el gobierno, puesto que fue alguien que estuvo acompañando al presidente Danilo Medina durante todo el proceso de campaña. Hace 3 años, don Antonio, ya, Sí. Hace 3 años, como quien no quiere las cosas. Y además fue de los voceros destacados desde tiempo, antes de que se llevara el tema a la discusión en la dirección del PLD sobre la necesidad y la conveniencia de que el presidente continuara en la administración por 4 años más, un periodo más. Se integra a esta mesa de conversación Guillermo Ricard Calventi también. Estamos aquí con don Antonio. Bueno, pues muchos temas en el tapete, muchísimos. Está caliente la pista, dicen por ahí. Sí. Unos destacan unos temas, otros destacan otros temas. Nosotros tenemos la preocupación, porque como decía Martí, hay gente que busca más ver las manchas en el plumaje del cóndor, ¿no?, que el cóndor mismo. Y bueno, tiene uno la necesidad de estar recordando, tomando o retomando la agenda fundamental del país. En estos días que yo he visto cómo se ha ido desenvolviendo la propuesta, si se podía llamar propuesta, en el proceso electoral, ha venido a la mente algo que yo he venido luchando toda la vida, de que en este país se necesita una reforma profunda en la forma de hacer política, que la gente tiene que entender que el país necesita otra cosa. En estos días se han puesto de moda, viniendo de la oposición, cimentar la campaña en mentira. Yo creo que le está saliendo la nariz de Pinocho a algunos de nuestros políticos. Y yo le decía, incluso llegué a decirlo en televisión, por ejemplo, en el caso de las visitas sorpresa, que yo le pongo hasta ahí visitas sorpresa, porque eso es un nombre mercadológico. Realmente son intervenciones que se hacen en zonas de pobreza y en muchos casos de pobreza extrema para levantar la producción, desarrollar íntegramente la zona, transformar la vida de la gente. Y comenzó a atacar. Digo yo, si comienzan a atacar por ahí, eso va a ser un boomerang que se le va a devolver. Porque yo he pasado por alguna de esas zonas y yo he visto el efecto que eso tiene en la población. No solamente en el que se beneficia directamente, sino en el que se mueve alrededor. Y para mí no solamente es lo tangible lo importante. Y lo tangible está ahí. Son tantos empleos que se están creando. Gente que ha aportado a la producción, que ha desarrollado su capacidad asociativa a unos niveles básicos para un país pequeño y en zonas como esa, y con gente que no tiene mucha formación y no tiene muchas capacidades de desarrollar esas capacidades, desarrollar tecnología, accesar al crédito mejor y sobre todo tener éxito en el proceso de producción que están haciendo. Pero han hecho, para mí eso es importante, pero lo más importante, y es que ha despertado la esperanza de la gente. Y eso se refleja en las caras, como le decía, no solamente de los que se están beneficiando directamente, sino en toda la comunidad. Entonces, cuando tú combates eso, como se ha hecho de una manera realmente penosa, esa gente reacciona. Y independientemente de cualquier simpatía, hay un espíritu como de defensa, un logro, algo que han alcanzado. Y lo que reaccionan es al revés,
para ellos esa gente realmente son los que han resultado ser después de todos los análisis que se han hecho a nivel científico, como el que hizo el PNUD y la FAO. Han quedado como Pinocho y le debe estar creciendo la nariz y muy grande. Y así lo han hecho con otras cosas. Yo creo que eso hay que desterrarlo de la política. La política tiene que fundamentarse. Yo quisiera ver nuestros políticos discutiendo programas, discutiendo propuestas. ¿Y cómo? Porque ese es otro tema. Se hacen enunciados, pero son enunciados generales. Eso fue lo que diferenció lo que hizo Danilo durante su primera campaña de lo que hacían los otros candidatos. Danilo no solamente hizo propuestas novedosas, creíbles, sino que dijo cómo. No tiró la teoría sola. O sea, el programa de gobierno de Danilo Medina no fue una poesía, y estoy seguro que el que viene no será poesía. Y ahora tiene a su aval de que ha aprobado, de que asume esos proyectos, actúa en función de ese proyecto, de esa propuesta. Y si tú te pones a analizar todo lo que él planteó el día que tomó posesión en el Congreso Nacional y lo que ha hecho, no se ha salido del librito. En este país han ocurrido muchas cosas y la gente las tiene que ver. Cosas que no habían pasado antes. Ahora mismo está el tema ese del paso de mucha gente de la pobreza extrema a la pobreza y de la pobreza a la clase media, señor. Pero eso no hay que ser un estadístico para verlo. Calculen lo que han significado esas visitas sorpresa. Calculen lo que ha generado el programa de construcción de aulas en todo el país y el movimiento multiplicador que eso ha significado para comunidades que antes no tenían ninguna esperanza ni ninguna expectativa. Eso no solamente se ha reflejado en el comercio, en la industria, sino hasta en la agricultura de esa zona. Pero si usted ve el programa de las pymes, ¿cuántos créditos se han dado? Esos créditos, ¿cuánto empleo han generado? Entonces, en el sector agrícola, no solamente en el tema de la visita sorpresa, sino todo lo que se está haciendo. En el Banco Agrícola ha habido una revolución. El Banco Agrícola tiene más de 50.000 millones de pesos en la calle, eso nunca se había visto, con una recuperación increíble. Yo creo que ha roto todos los récords de recuperación. Tenemos un seguro agrícola. O sea, a pesar de la sequía, a pesar de muchísimas cosas, hemos podido sostener el campo. El campo ha crecido en los últimos años. Problemas como este de la sequía son problemas que pueden ocurrir en un país. Y el daño no ha sido tan grande porque antes se habían tomado una medida se habían hecho estanques, cosas que no existían. Gracias a que en el campo se está profesionalizando, se está tecnificando la actividad. Entonces, todas estas cosas contribuyen al crecimiento de la economía, contribuyen al crecimiento de más de 500.000 de empleos nuevos. Pero aquí se habla de lo formal y lo informal. Yo que estoy en energía y minas, ¿sabe cuántos pequeños mineros hay en este país? 5.000 pequeños mineros. ¿Y quién recorre estadísticamente lo que esa gente produce y a cuánta gente alimentan de su producción? Y así hay muchísimas cosas. Entonces, ¿en qué se refleja? Olvídate de la estadística nada más. Cuando tú sales por ahí, todos esos centros de comercio, ¿de a dónde que se alimentan? ¿De a dónde salen? Todos los días nuevas plazas, nuevos comercios, pero no los grandes comercios nada más, sino pequeños comercios, pequeños pulperías, pequeños colmados, pequeños centros de entretenimiento, y tú lo ves en toda la geografía nacional. ¿De a dónde sale la gente que va a esos sitios? De algún sitio tiene que salir. Hay una economía informal fuerte, pero la informalidad crea formalidad. Hay cosas que hay que atacar. Todo no está bien. No, todo no está bien. Si estuviera bien, viviéramos en el paraíso. Tenemos que hacer cosas cada día mejores para tratar de progresar. Sabemos que hay, y fíjate, trampas por todos lados, problemas por todos lados. Un buen gobierno
es el gobierno que se preocupa por saltar esos obstáculos, por ir construyendo cosas. Y perdone la perorata, pero carajo, ay, perdón. Está bien. Tenemos un buen presidente. Tenemos un buen presidente que la gente lo valora como tal. Y incluso tú sientes gente que quizá políticamente no son peledeístas o simpatizantes políticos del mismo Daniel, pero que ven al presidente con simpatía. Y eso se traduce en las propias encuestas, que está mejor situado que el gobierno. Porque los que estamos en el gobierno no hacemos las cosas tan bien como lo hace él. Que debiéramos imitarlo y hacerlo, tratar de hacer la cosa mucho mejor. Entonces, y se preocupa por la gente, y cuando una cosa le salió mal, trata de corregirla. Es un presidente que está cercano a la gente, pero que tú no sientes que eso es puro teatro. No, eso tú sientes que hay algo espontáneo que sale de la personalidad del presidente. Y la gente, esa bondad, ese acercamiento, esa capacidad de trabajo la percibe. Y por eso esos niveles de simpatía. Y por eso es que esa mentira y todas esas cosas que se están cuajando a la larga se van a revertir contra lo que lo están causando. Ahora, hay daños que los de adentro tenemos que evitarle. Nosotros tenemos que estar vigilando la cosa pública, porque se hacen travesuras en la administración pública. Este caso de Oizoe es penoso, eso hay que llevarlo hacia su última consecuencia, y así lo quiere el presidente. Pero nosotros tenemos que en cada oficina del Estado estar vigilando, porque, óyeme, hay mucho tramposo, y esas cosas le hacen daño, no al erario público solo, no a la gente que ha sido afectado directamente, hasta los propios proyectos del presidente. Tú sabes la herida que le ha producido al programa de construcción, un programa tan hermoso que tiene el presidente, ese hecho. O sea que eso es punible por varios motivos, y uno de esos es el daño que ha causado incluso a la imagen de un proyecto que es el mejor proyecto que se ha hecho este país en décadas. En décadas. Es verdaderamente, en el país está pasando una revolución educativa. No es por la construcción de aulas, que hemos construido más aulas que todas las aulas que se habían construido durante la historia de la República Dominicana, sino que esa es la zapata. Estamos haciendo un esfuerzo por la formación de maestros y por mejorar las condiciones de vida de la gente. Ahora, ¿qué es lo que se trata de ver? No, que nada más construyendo aulas nada más. Y todo ese esfuerzo de formación de maestros que se está haciendo. Ahora, construir una aula, tú la haces rápido. Formar un maestro, ¿cuánto lleva? Años. Años. Pero no solamente en la formación del maestro propiamente dicho, sino en transformar las estructuras que van a permitir que ese maestro se forme. Entonces, y esas son las cosas que el pueblo, que tenemos que hacerle entender al pueblo, que vea un poco más allá de las ramas, que vea el bosque, que vea lo que se está haciendo, que vea que realmente los cambios que se han producido en este país en los últimos años, que nunca habían ocurrido, y que entienda que tienen un presidente bueno, y por eso es que hemos tratado de que se reelija. Por eso no es por otra cosa. Y la prueba la están dando la misma oposición cuando vemos la pobreza del discurso, cuando vemos que de lo único que se agarran en su discurso es de la mentira. Tú dices, caramba, por suerte podemos contar con una opción diferente, que es la de nuestro propio presidente, que sí ya sabemos quién es y cómo es. Y perdonen que me entendiera en esto. Muy bien. Ministro don Antonio Eiza Conde, mire, el país de seguro recibe este llamado que usted hace al funcionariado que acompaña al presidente Danilo Medina, a que no dañe ni empañe su buena imagen, y nosotros nos sumamos a ello. Ahora bien, el país está atento, en el caso concretamente suyo como ministro, a temas que atañen con el ministerio que le toca dirigir, y no como piedra de escándalo o parte de esta
politiquería que se cuece, sino por la preocupación que tienen importantes sectores del país, amplios sectores del país, con respecto a esa relación entre la actividad minera en todas y cada una de sus expresiones y el medio ambiente y los temas tales como que involucran a sectores desde fundamentalistas de defensa de Loma Miranda y todo aquello, hasta quienes tienen ojos para ver y han identificado el llamado triángulo que se da por aquí por el Cibao central, y que ahí están los pasivos. ¿En qué medida el gobierno de Danilo Medina, a través de su ministro en esta área, está asumiendo con responsabilidad estos temas? Bueno, ahí se está aplicando perdón, una política minera con una visión desarrollista, pero con una visión desarrollista, esto lo he dicho muchas veces, que no significa simple crecimiento, que implica el ser humano, su calidad de vida y su hábitat. Nosotros no podemos separar el desarrollo minero de la defensa del medio ambiente. Y yo he dicho, y eso incluso le ha molestado a alguna gente, que el agua es más importante que el oro. Y lo estamos probando ahora. Sí, con sin esta oro podemos sequía. vivir, sin agua no. Entonces, pero podemos dejar enterrados recursos importantes para mejorar la vida de los seres humanos que hoy habitan en República Dominicana, tampoco. Entonces tenemos que implementar una política desarrollista, pero conservadora al mismo tiempo. ¿Y por qué conservadora? Porque con los parámetros que nosotros podemos medir la actividad, el desarrollo y el fomento de la actividad minera en la República Dominicana no pueden ser lo mismo que en un continente, que en Chile, que en Ecuador, que en Brasil. Nosotros somos una isla muy frágil, con un ecosistema frágil, tenemos problemas de depredación en la parte oeste de la isla. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque, y óyeme la contradicción, cuidadosos porque tenemos muchos recursos mineros. Es increíble los recursos mineros que tiene el país. Entonces tenemos que aprovecharlo con esa visión de sostenibilidad. Y sostenibilidad no solamente a nivel medioambiental, sino que nosotros no podemos darnos el lujo de usar la riqueza y dejarle lo pasivo a las próximas generaciones. Nosotros estamos administrando por ello. Lo que tenemos que hacer es tratar de que esas riquezas se transformen en desarrollo para las nuevas generaciones de las zonas y del país. Incluso todo lo que estamos haciendo es trabajándolo con una visión nueva, pero con esa visión integral de lo que significa el desarrollo y el fomento de las riquezas mineras. Y lo estamos haciendo con bastante propiedad hasta ahora, aún con la limitación de los recursos. Estamos haciendo todo lo que podamos a nivel de las normativas, pero sobre todo, cada vez que se va a dar una concesión, se piensa primero en que tenemos que estar claro en qué efecto, qué huella puede dejar eso en el medio ambiente. Y además tenemos que tomar en cuenta también que eso tiene que dotarse de una licencia social, porque eso es importante. Tú no puedes hacer nada a espaldas de la gente y de las comunidades que viven ahí. Licencia social. Sí, señor. Ustedes lo han visto. Cuando una comunidad dice no, por aquí no, porque está pensando en su futuro, tú tienes que oírla. ¿Se seguirá permitiendo que los areneros sigan dañando los ríos y las cuencas del país? Ahí viene otra cosa. Eso no es parte de la jurisdicción del ministerio, pero ahí hay un vacío que tenemos que llenar, y que yo he estado insistiendo desde el principio con medio ambiente, que tenemos que hacer un cambio revolucionario en todo lo que tiene que ver con la minería no metálica, pero sobre todo
con la que tiene que ver con los agregados. Agregados. Se le está haciendo un daño muy grande al país y eso tenemos que legislarlo. La gente no podemos seguir permitiendo que se degraden los ríos. Pero no solamente los ríos que hay el problema, a veces hay una mina de caliche o de lo que sea y por explotarla tú puedes estar produciendo incluso un peligro para las comunidades que viven abajo porque pueden haber derrumbe a la larga con aguada o con lo que ocurra. Pero hay otra minería que ese sí depende del ministerio y que estamos comenzando a trabajar, pero las soluciones también son interinstitucionales por todo lo que implica, que es la pequeña minería. Yo le he calificado a la pequeña minería como el conuquismo minero. Yo le dije que habían 5.000 mineros en este país. Cada 5.000 mineros de esos haciendo hoyitos produce un daño ecológico, pero lo peor es que él lo hace en condiciones de trabajo pésimas, incluso arriesgando su vida muchas veces. Entonces tenemos que organizarlo, tenemos que organizarlo, tenemos que hacerlo consciente de cómo debe explotar la cosa. Debemos de regular a dónde y cómo se deben hacer la actividad minera, a dónde y cómo, que no pueden hacerse hoyos en cualquier sitio donde se crea que hay algo, que no se puede estar sacando oro alivional de donde sea, degradando la cuenca de los ríos, sino que eso tiene que hacerse con metodología. Entonces estamos trabajando, por un lado, en la parte normativa, pero después, como es un equipo interinstitucional que implica el medio ambiente, industria y comercio, una serie de instituciones, estamos tratando de trabajar, todos los eslabones de la producción. Estamos hablando de la extracción en condiciones seguras, estamos desarrollando la asociatividad entre esa gente para poderlo dotar de seguro de vida, de seguro de salud, y de otros privilegios que pudieran, derechos que podrían adquirir. Pero después que ellos extraen el producto, tenemos que tratar de que lo elaboren artesanos dominicanos en su mayoría. Hay otros que tenemos que exportarlo, no hay más camino, pero eso se puede regular. Y después, ¿cómo se comercializa? ¿Cómo lo vamos a comercializar? Entonces, estamos trabajando cada eslabón de la cadena. No es fácil unir muchas instituciones, trabajar un tema que no se ha trabajado lo suficiente en el país. Hemos conseguido algunos apoyos internacionales, pero yo creo que en pocos meses ya tendremos todo un protocolo para el manejo de esa situación y un plan para cada eslabón de la cadena. En la gran minería hemos hecho muchas cosas, entre ellos lo principal ha sido que por primera vez en la vida tenemos un protocolo para la supervisión de la industria extractiva, que aquí no existía. Habían supervisiones, pero eso se hacía según cómo funcionara el funcionario que estaba a cargo del problema. Pero ya hay un protocolo. Pero también estamos haciendo un esfuerzo. Eso es con la Barri. No, con todo lo que sea minería. Bueno, en este pero país. que la gente piensa en esos en términos. Eso, pero sobre todo ahí. Pero ahí vamos a llegar a cosas más importantes. Por ejemplo, estamos trabajando duramente con el apoyo que nos dio el presidente en ser parte de la iniciativa para la transparencia de la industria minera. Mira, señores, aquí no se le ha dado importancia a ese capítulo. Eso es un estándar internacional muy rígido que agrupa a gran parte de los países que tienen actividad minera y que tienen un sentido de responsabilidad de cómo debe hacerse la actividad. No solamente a nivel de la industria propiamente dicho, sino de su vinculación con la comunidad, pero sobre todo que obliga a ser transparente de parte del Estado los recursos que ingresan por la minería. Fíjese el compromiso que está asumiendo el Estado Dominicano al dar ese paso de estar
esforzándose porque seamos parte de esa iniciativa. El Estado está diciendo aquí, el Estado dominicano, nosotros queremos ser transparentes, nosotros queremos que todas las cosas se hagan claras. Entonces, ya hemos dado los primeros pasos, estamos formando los equipos, porque ahí participan el Estado, la sociedad civil y las industrias extractivas, pero no obstante estar organizándonos para participar en la iniciativa, estamos desde ya haciendo todo como si fuéramos parte de ella. Y de ahí que todo lo que ocurre en el Ministerio de Energía y Minas es transparente. Todo se da a conocer. A veces le ha sorprendido a algunos de que nosotros las resoluciones las pongamos en la página web y la información que usted necesite saber, que nosotros la tenemos ahí, está a disposición del público. Porque el país tiene que aprender que la transparencia es buena. Y la transparencia es buena no solamente para la sociedad civil, para los grupos organizados, es para el propio Estado. Es una forma de autocontrolarse, es una forma de fortalecer la institucionalidad del país y de evitar, además es un buen negocio, y de evitar toda esa tramposería que hacen algunos funcionarios. Es un buen negocio para el Estado también, un buen negocio para el gobierno. La transparencia. Claro que sí. Porque se gana sí, en señor. Inversión extranjera, se gana en confianza, se gana, claro. Se gana de muchas maneras. Y en economía de recursos a la larga. Exacto. Ahí tenemos en pantalla la página de ustedes, la página web, el portal del ministerio. Sí, la tratamos de actualizar, todavía con algunas dificultades primarias, porque es un ministerio nuevo, con algunas limitaciones también. Sí, aprendiendo también sobre la marcha. Y aprendiendo sobre la marcha, pero la gente que está trabajando esas cosas lo está haciendo de muy buena voluntad. Don Antonio, se ha hablado de el incremento y es notable, un 28% con respecto al año pasado, en términos de clase media. Pero usted siempre ha sido, además de un político connotado, un líder empresarial vinculado fundamentalmente a un sector de la empresa dominicana conocida como los industriales de Herrera. Que crezca la clase media y que se mejore la calidad de vida de todo el que está de ahí para abajo, pues generalmente está acompañado de un jalón también en ese segmento que digamos es el de el empresariado medio, asociado incluso a nuevas modalidades tecnológicas de producción de servicios o de mercancías. ¿Cuál es la perspectiva del sector en función de la partitura de Danilo Medina? Mire, cuando hablamos de clase media, hablamos de un segmento muy grande, pero los análisis que se están haciendo ahora se hablan, cuando hablan de pobreza, de la pobreza monetaria. Sí. De eso, en ese aspecto es que se han hecho los estudios que se han hecho hasta ahora. Los que ganan más de 50,000 pesos, o tienen más ingresos. Ingresos, eso depende. El pobre, el que gana menos de 4,000, así exacto. Tiene toda una escala. Pero para mí, yo quisiera ver una clase media menos expuesta a riesgo, y porque en esos mismos análisis se habla también de aquella vulnerable, que es un segmento importante, aunque esté en la clase media. Entonces, una de las políticas es a tratar de que ese sector vulnerable se fortalezca. No solamente que ingresen, que cada día haya menos pobre y más clase media, sino que la parte vulnerable se fortalezca. Y eso solamente se puede lograr con políticas integrales, que todavía nos falta caminar algún terreno. Ahora se están haciendo algunos esfuerzos. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que todavía el modelo es muy excluyente. Aquí la desigualdad es el principal problema de este país. Yo decía, y no ahora. Y eso es un tema salarial también, Antonio. Es complejo. Para mí, bueno, eso lo han dicho los estudiosos, el problema más grave que la pobreza es la desigualdad en este país.
Yo leí un estudio que decía que si nosotros hubiéramos tenido los mismos niveles de pobreza que teníamos en el año 61, con los mismos problemas de desigualdad que teníamos, fuéramos un país desarrollado ahora, con los mismos parámetros. El problema es que esa brecha ha crecido demasiado. Entonces las riquezas se han concentrado en un polo y eso responde a un modelo económico y de producción. Claro. Lo que está haciendo Danilo es tratando de cambiar ese modelo y lo está haciendo en las áreas que son más fáciles. Por ejemplo, crear un pequeño empleo en la pequeña y mediana industria, que crear un empleo en la pequeña y mediana industria o en el campo, tú lo haces más fácil que en una industria. Tú necesitas 10 veces más recursos para crear un empleo industrial que un empleo en un pequeño negocio o en el campo. Y por eso Danilo, con los pocos recursos que tiene, lo que está haciendo es de impulsar los sitios donde se creen los empleos más rápidamente, porque si en la medida que tú vas creciendo empleo, aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, tú puedes generar más empleos industriales. Y te lo voy a poner de una forma más fácil. Desde el momento que tú montas una zona franca, tú has visto que se crea una franja por ahí, pero eso crea un círculo virtuoso. Son empresas informales que están vendiéndole a los trabajadores de la zona franca, pero compran productos industriales que además que generan empleo. Claro. Pero al revés igual. Si tú creas empleos en los pequeños y medianos empresarios, estos van a usar productos industriales y también agrícolas y va creando ese círculo virtuoso de crecimiento. Lo que necesitamos trabajar es un plan integral, porque si tú ves qué se ha desarrollado y qué no, todavía seguimos con el problema de que lo que más se desarrolla es en los sitios que se crean menores empleos. Por eso es que Danilo está haciendo el esfuerzo en el campo, en la zona franca. En la industria hemos hecho algo, pero necesitamos un trabajo más profundo en términos de mejorar la competitividad y la eficiencia. Y eso es complejo, porque nosotros ahora mismo estamos sometidos a una competencia feroz porque es una economía eminentemente abierta. O sea, que cuando tú hablas de aumento de salario, tú dirías, bueno, si aumentamos los salarios van a consumir los productos de aquí. No. También van a consumir lo que entran, por otro lado. O sea que tenemos que hacer cosas parejas. Pero ¿qué se ha hecho aquí con los salarios? Durante años el salario real ha decaído y la productividad del trabajador ha aumentado. Mira qué contradicción. Y eso no se ve. Y eso es una responsabilidad de la clase productiva. Que tenemos que entender que tenemos que mejorar el salario real de los trabajadores. Y mejorar el trabajo real de los trabajadores y mejorarlo en función de su productividad. El gobierno de Danilo Medina ha hecho bastante por mejorar el salario o los ingresos reales de la gente. ¿Cómo? Cuando tú ves lo que significa la tanda extendida para una familia, eso es ingreso. Cuando tú ves toda la gente que se ha incorporado a SENASA y puede disponer un segundo médico, eso aumenta los ingresos. Entonces, se le ha aumentado el salario real de la gente por esa vía, mejorándolo. Ahora no tienen que pagar colegio, la mayoría de la gente va migrando hacia las escuelas públicas, eso ayuda también a incrementar el salario real. Pero no basta. Lo que está haciendo el gobierno no basta. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo nacional, el sector público y el sector privado, por mejorar la competitividad del país, por hacernos más eficientes. Y estamos hablando de competitividad país, porque no puede haber un sector productivo eficiente con un Estado ineficiente. Usted está hablando del pacto eléctrico, creo. De todo eso. Eso es parte del problema. Ese es un problema que tenemos que resolver y que no lo puede resolver el gobierno solo. Eso es lo que tenemos que entenderlo. Claro. Que esto no es yo jalar por mi lado y el otro jalar por su lado. Que ese problema se va a resolver cuando haya una voluntad colectiva para enfrentarlo y resolverlo, cuando se asuman los problemas. Porque se ha tratado de resolver muchas veces, pero nada más
comienza la reforma y a los 2 días está la contrarreforma. ¿Por qué? Porque no se asume, porque la sociedad en su conjunto no lo ha asumido, porque cada parte no ha asumido la responsabilidad y el compromiso que tiene. De ese pacto tiene que salir compromiso. Pero como dice el presidente Medina, el pacto no termina con la firma, ahí es que comienza. Todo eso que se está discutiendo, va a salir un documento cualquiera, pero ahí es que comienza el pacto, en que lo asumamos y se cumpla, en que no venga después una contrarreforma sobre lo que estamos pactando. Entonces, lo que le quiero decir es que tenemos deficiencias que tenemos que enfrentar como nación y tenemos que verlas, no podemos ser como el avestruz, tenemos que verlas, pero tenemos para enfrentarlas, no para hablarlas. Ya el país está cansado de discurso. Aquí todo está previsto, diagnosticado. Aquí lo que necesitamos es acción. Y eso es lo que se está tratando de hacer desde el gobierno, pero el gobierno no puede hacerlo solo. Se necesita la actividad consciente de la mayoría de los dominicanos y dominicanas comprometidos con el progreso, que nos decidamos, no vamos a seguir por este camino, vamos a mejorar, vamos a trazarnos metas a un horizonte más largo. Eso es lo que se está tratando de hacer con todas estas cosas. Y de ahí este llamado también al funcionario público a que ya tiene que dar muestra de mayores niveles de eficiencia, porque, como decía, la eficiencia en el sector público es clave. Fíjate los progresos que hemos tenido en la Dirección General de Impuestos Internos, de Aduanas. Concho, lo que significa el 911, eso significa que nosotros podemos. ¿Por qué no podemos hacer eso en las otras dependencias públicas? Sí podemos. La reforma institucional es básica para que este país progrese, para que este país cumpla cualquier plan de desarrollo. Pero esa la tenemos que impulsar los propios funcionarios, porque las reformas son reformadores que las hacen. Tú no puedes poner a un burócrata cualquiera a manejarte un proyecto tan importante como un proyecto de la construcción de escuelas y lo que eso signifique. Tú tienes que poner gente comprometida con esa visión. Tú tienes que vigilar que las cosas se hagan como se debe. Y aquí, desafortunadamente, debo decir que también hay mucha permisividad. Porque en el caso de la corrupción, yo no he visto un gobierno que haya hecho más cosas que mira, los concursos, las licitaciones, eso nunca se había visto en este país. Óyeme, las cosas que está haciendo Contraloría para controlar. Compra y contratación. La veeduría, compra y contratación. Tú te pones a ver el paquete de cosas que hemos venido haciendo, importantísimo para atacar el caldo de cultivo de la corrupción. Pero cuando se hace una cosa, y eso yo lo he dicho otras veces, es como una carrera de obstáculos, te inventan otra forma. Tú democratizas las contratas, pero te hacen un trampa con los pagos. Mire el caso de Oisoe. Y así, entonces tú tienes que ir saltando de un obstáculo a otro. Pero tenemos que hacerlo. Y el que tiene que hacerlo primero es el propio funcionario que está ahí, a la cabeza de las cosas. Porque, y la justicia actual, que también se dice que, óyeme, por primera vez aquí se han llevado, aunque con poco éxito, a funcionarios, exfuncionarios a la justicia. La Procuraduría ha hecho algo. Bueno, lo que nosotros, por lo que tenemos la bandera, levantamos la bandera de la lucha contra la corrupción, quizás todo nos parece insuficiente, pero yo creo que ya tenemos que dar pasos mucho más trascendentes, y esta puede ser una oportunidad, este caso de Oisoe, de que mandemos un mensaje de que ya, de que vamos a ser, óyeme, implacables con todo lo que implique corrupción, porque eso a quien daña principalmente, no solamente al gobierno, son a los planes tan hermosos y tan bellos que se están tratando de hacer para el progreso de este país. Yo creo, don Antonio Isa Conde, que hay un problema de visión de qué es lo que es este plan de gobierno, qué es lo que es en realidad todo esto que se está haciendo en
visitas, sorpresa, educación, esto, crecimiento por aquí, creación de oportunidades de trabajo, como que construcción de escuelas. No hay en el funcionariado probablemente, no sé si en sentido general, pero en alguno que otro, y lo de la EBOISO es un caso realmente patético, de que no se entiende que se está frente a una verdadera transformación del país. De que probablemente se construye una escuela y la gente dice, y lo digo muchas veces, sí, se construyó una escuela nueva, qué bien, me parece bien. O sea, como que se queda la cosa ahí, ¿no? ¿Cuántas son? No, van a ser 20.000, sí, me parece muy bien, pero que no se ve la trascendencia y el compromiso que debe haber de todo el funcionariado con ese proceso de transformación de la sociedad dominicana que está tomando cuerpo. No se comprende. Ahí hay una cultura que más que cultura ha llegado a enfermedad. Que en el país tenemos muchas carencias, muchas carencias. Tenemos mucho desempleo entre los jóvenes. Tenemos mucho desempleo en sectores. Y la gente se ha acostumbrado a pensar prácticamente en su propio bienestar. Y solamente aquello que nos afecta directamente es lo que le damos importancia. Si no nos afecta directamente, si no cambia directamente la realidad de mi vida, no le damos importancia. Y estas intervenciones, aunque son trascendentes a mediano y largo plazo y son trascendentes a corto plazo para los sectores que se benefician, por más grandes que hayan sido, no han sido lo suficiente para pagar esa deuda social tan grande que tenemos en el país. Entonces, ese proceso tiene que evolucionar, pero además se levantó una cultura que tiene que ver con esa situación y también con el pesimismo, de que buscársela. La gente lo que quiere es buscársela. Eso se ha generalizado. Yo creo que eso ahora es que ha comenzado a cambiar, por lo que dije anteriormente, porque creo que el aporte más importante que ha hecho Danilo a la sociedad dominicana es despertar la esperanza en la gente de que su futuro puede ser mejor. Y eso es lo que va a romper con esa cultura que yo llamo, que ya se ha convertido en una patología del dominicano, que se va a ir cambiando. Pero tú lo ves, tú sientes a veces el egoísmo de la gente, de que es su realidad. Y no es de ahora, no es de ahora como ha crecido la desigualdad, eso se ha hecho más patético. Pero yo recuerdo hace muchísimos años que siendo yo presidente de Herrera, creo, imagínense los años de eso, que yo fui a trabajar, ayudar a un programa que se estaba haciendo con la cooperación española, de integrar jóvenes a la producción, jóvenes de barrio marginal, y fui a Capotillo a dar una charla y comencé a hablar de los valores patrios. Vino uno de los jóvenes que estaba trabajando en ese proyecto con ganas de progresar, me dijo, y eso se come. O sea, que este es un problema que mire las raíces que tiene y de cuánto tiempo. Entonces, esas son de las cosas que los funcionarios, que la gente que estamos comprometidos con este gobierno, tenemos que hacer un esfuerzo que cambiar. Pero también, y eso no me lo van a entender los políticos de la oposición, hay una responsabilidad de los políticos para con el país, de cambiar el discurso, de hacer un discurso proactivo, de hacer propuestas, de empujar al gobierno a hacer las cosas mejores con propuestas, con acciones, con hacer cosas creíbles, con ganarse la confianza de la gente, porque a la larga el equilibrio democrático va a depender de eso, y el equilibrio democrático ayuda a las sociedades a desarrollarse y crecer. No es lo mismo un gobierno que no tiene a nadie soplándole como los corredores atrás, que con un gobierno que marcha solo puede descuidarse. Entonces la oposición puede jugar un papel importante en el país, pero sobre todo que ayuden
a construir una conciencia ciudadana diferente, a esa estrategia nacional de desarrollo que todos apoyamos, tratar de asumirla y comprometerse a seguir con ella, no importa qué gobierno esté. Esa bandera de la Estrategia Nacional de Desarrollo debe ser una bandera de todos los partidos políticos que la aprobaron. Deben hacer la suya. Y con la propuesta, lo que tienen que hacer y dedicarse es a decir cómo van a hacer que los planteamientos de esa estrategia y las metas que se ha tratado de esa estrategia se cumplan, porque es de la única manera que este país va a salir del hoyo. Con ese compromiso, un compromiso que está por encima de las banderías políticas, que está por encima de los grupos sociales, que está por encima de todo. Y así sí podemos decir que estamos construyendo un país, independientemente de que usted está haciendo oposición, la puede hacer de manera creativa y constructiva, pero con un propósito, caminar hacia el futuro. Lo grande de don Antonio es que ese muchacho de Capotillo tenía razón. Porque dice el presidente que de nada sirve vivir en una jaula de oro, ¿verdad? Si se tiene el estómago vacío. Yo he oído aquí una campaña de los valores y de aquellas cosas, porque dicen que lo que hay es que tenemos problemas de valores. No, señor, tenemos un problema real de falta de trabajo. Tenemos un problema real de todo esto que se está resolviendo ahora, y a partir de lo que se está haciendo ahora yo creo que sí podemos construir valores, nuevos valores. Ojalá. Ojalá. Déjeme decirle que por razones de que son tan abundantes los temas, ustedes pasaron por alto la cuestión de la política de vivienda. Sí, wow. Que es de un impacto en materia de ir... La ciudad Juan Bosch, Boca Cachón, la Barquita, la Mesopotamia, Rito. En La Vega, el proyecto de 10.000 viviendas en Santiago, en fin, algo que también ha estado impactando todo. Y el tema de salud, que parecería que no, es uno de los retos principales. No se exhiben grandes logros, no es así. Lo que pasa es que hacer un hospital y equiparlo como se debe, no se hace como se hace un edificio de vivienda cualquiera. Pero son 70 hospitales y centros de atención primaria, y están los CAI, y están las estancias infantiles. Cuando usted va sumando y sumando, claro, quedan muchísimos. Sí, pero mira, es que las carencias son tantas que enfrentarla todo y enfrentarla en un periodo de 3 años, porque también aquí no podemos hablar de gobierno como si fuera de un plan decenal, que estaba cumpliendo un plan decenal. No, aquí hay muchas carencias. Lo que se ha hecho en 3 años es un plan decenal. Sí. Casi un plan decenal. Ahora, en el tema de la salud, esa es una de las banderas que tenemos que asumir como sociedad, el Estado. Se han hecho cosas, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Por lo mismo. Es que las carencias eran de tal magnitud. Y si ponemos el tema de salud, hay otro. Y ahí viene una preocupación que yo tengo. Para tú desarrollar un país, tú necesitas recursos. Los recursos de que dispone el gobierno después de pagar el servicio de la deuda, después de pagar el 4% de educación, la nómina del ejército y de la policía y de la qué sé yo qué, son chilatas lo que se repartieron. Entonces, con ese chin es que se han hecho todas estas cosas. Se ha hecho lo imposible con un chin. Y bajando el déficit. Entonces, en eso tenemos que pensar. Yo creo que en el futuro tenemos que ver las cosas, vamos a buscar la manera de seguir con ese esfuerzo, porque se ha hecho un esfuerzo tremendo de mejorar el gasto público. Tenemos que multiplicar esos esfuerzos, tenemos que seguir multiplicando los esfuerzos por mejorar las recaudaciones, que se ha hecho muchísimo, pero tenemos que seguir por ahí. Tenemos que buscar fórmulas inteligentes para obtener los recursos necesarios para el desarrollo del país, y que esto se haga de la manera más equilibrada y justa posible. Ministro, él tiene una tierrita, unas 2.000, 3.000 tareas de tierra,
pero no tiene título. Y él tiene una mina ahí de caliche, o una mina de qué, de oro aluvional. No sé, me estoy enterando ahora. ¿Cómo se imbrincan ustedes en materia de titulación? Porque si no hay título en general, mira, si hay un problema, yo me imagino que todas las minas tienen problemas de titulación. El gobierno, espérate, hay dos cosas que tenemos que diferenciar. El dueño de su suelo es el Estado. El Estado. Eso no importa quién esté arriba. O sea que el Estado es el dueño. El Estado es el dueño de su suelo, puede ser de aquí, de la aquí casa abajo, tuya, sí. si en la casa tuya hay petróleo, eso es del Te Estado, lo quitamos. eso no es tuyo. Ponte claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la titulación es uno de los grandes problemas que ha tratado el gobierno desde el primer día de enfrentar. Óyeme, no ha sido fácil. Los problemas que tiene la titulación, incluso de los terrenos que eran del Estado, probar que eran del Estado, nada más. Eso es todo un berenjenal. Se ha avanzado y se está trabajando arduamente en eso, pero ese es un proyecto a más largo plazo, que es lo que se previó, que tenemos que continuar y esforzarnos en que se haga, porque la titulación es una de las claves del desarrollo. Sobre todo en el sector agropecuario, para tú tener crédito, para lo que sea, eso es básico, pero para la ciudad mismo. Tú tener un titulito de la casa que tú tienes, es clave para tú poder mejorarla, para poder hacer muchas cosas, hacer transacciones con ella. En fin, esas son de las cosas que hemos estado trabajando, pero que no han salido tan bien como uno desde la óptica del laboratorio lo previó. Cuando se salió del laboratorio al terreno, nos hemos encontrado con tantos problemas, pero lo que yo te aseguro que en eso no ha bajado la guardia un segundo el Estado. Y hay un equipo ahí trabajando en eso el día entero. Ha tenido algún éxito ya, pero no nada parecido a lo que esperábamos. Don Antonio, era demasiado proponerse uno, porque hablamos del pacto eléctrico, que ya usted ve que va terminando el primer periodo de gobierno y eso está ahí. Insinuó el pacto. No, ya está, ya la mesa el pacto fiscal nos lo vamos insinuó. quedando con el pacto fiscal todavía. Eso vendrá oportunamente. Para después. Como que realmente, como usted dice, ¿no? Cuando se llegó al gobierno, pero espérate que la cosa... No, es que las cosas son más... Mira, con los pactos, tú me dirás, bueno, que nos hemos atrasado, ya tenemos el educativo, estamos avanzando en el eléctrico. Pero mira, ¿cuál es el problema principal de un pacto? El problema principal de un pacto es generar confianza. Y en el país, y acuérdate que Atalí lo dijo cuando hizo su informe para la Estrategia Nacional de Desarrollo, que el problema más grave que tenía el país era la desconfianza hacia los sectores públicos. Para comenzar a hacer los pactos, el gobierno tuvo que comenzar a ganarse la confianza de la gente. Y la confianza que se tiene en el gobierno fue que permitió el pacto educativo y está haciendo avanzar el pacto eléctrico. Ahora se necesitan muchos pactos. ¿Y por qué los pactos? Son cosas que el gobierno solo no puede hacer. Y ya está aprobado. En materia eléctrica hay compromisos que tiene que asumir el gobierno, los actores, o sea, los que están en el negocio eléctrico, pero también la sociedad. Hay compromisos que tiene que asumir la ciudadanía y que tiene que asumirlo con la propiedad de vida. Entonces, cuando todos esos compromisos se desglosan en un pacto y se crean los mecanismos para que de vigilancia para que se cumpla y se fomente la conciencia de su cumplimiento, entonces es que vamos a ver los resultados. En educación hemos visto mucho. Hay cosas que faltan, no podemos, hay cosas de más difícil cumplimiento que otros, pero lo importante es que se va avanzando cada día y cada día más, y cuando tú resuelves un problema, resolver el siguiente es más fácil. A mí me llama la atención que el ministro no ha mencionado turismo, y hay una relación interesante entre turismo y minería,
En todo, el turismo es todo aquí. ¿Eh? El turismo y minería, el turismo y la agricultura, turismo y industria, turismo y transporte, turismo, es todo lo que tú mencionas. Eso es de las cosas. Ahora, y fíjate, volvamos otra vez para la inteligencia del gobierno. El gobierno no tiene recursos, pero trata de hacer las cosas que creen empleo con menos recursos. En materia de turismo, ¿qué es lo que más hemos tratado de impulsar? El turismo de crucero, porque el hotel viene ahí. Sí. Las infraestructuras y todo está ahí. Y eso crea un movimiento económico importante. Tú vas a ver el renacer de Puerto Plata y esa región con esa terminal que se ha hecho, ahí vienen otras. Ahí, pero eso implica un encadenamiento, porque ese es el sector que tiene más encadenamiento con todo el resto de la economía. Es importante. Ahora, como te digo lo bueno, también hay cosas malas que tenemos que enfrentar. El transporte. ¿Son un partido político? Yo creo que, mire, profesor, si el gobierno de Danilo, si Danilo, el próximo gobierno de Danilo que se viene, enfrenta el problema de transporte y resuelve el problema de transporte, transforma el país. ¿Del transporte de carga o del transporte de los dos, turístico? del transporte de pasajeros y del transporte de carga. Eso va a ser una revolución en el país. Una revolución que implica muchísimas cosas, incluso fortaleza institucional. Porque uno de los problemas, o el otro problema que tenemos serio son las debilidades institucionales en el cumplimiento de las leyes y una serie de cosas. Y si ese resuelve eso, el mensaje para el fortalecimiento de la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes es grande. Y yo creo que ese es uno de los retos que tenemos y que tenemos que enfrentar. Y no ha hablado de la seguridad ciudadana, que aparentemente es el tema en donde junto con la corrupción pues tú quieres que yo hable del programa de gobierno ¿verdad? Que viene, que lo tire Danilo. Déjale algo para cuando vuelva. No, y para cuando vuelva también el ministro. No, y eso para que lo tire Danilo. Claro que sí. Además, él mencionó en seguridad está trabajando, pero yo sé que hay la voluntad política para hacer más. No, y usted habló del 911, el 911 y el 911, una contribución enorme a la seguridad. Para mí el 911 no es solamente lo que significa en materia de seguridad, de salud. Es un símbolo de que los dominicanos podemos. Es un símbolo de que los dominicanos podemos. Porque eso es algo que tiene calidad mundial. Y es algo totalmente nuevo aquí, además. Y calidad mundial. Y lo mejor es cómo se ha mantenido, que lejos de mejorar con el tiempo, cada día mejora. Y eso es un símbolo de eso. Y lo tenemos que levantar como bandera, por eso mismo. Que nosotros podemos hacer muchísimas cosas que creíamos imposibles. Creemos imposible negociar el contrato con la Barriga, eso era imposible. Lo logramos. Sí. Lo de Bahía Las Águilas, imposible. Mira a dónde estamos. Manejarnos con el presupuesto que no hemos manejado y lograr los niveles de crecimiento que hemos tenido con ese presupuesto imposible. Óyeme, el gobierno de Danilo ha sido el gobierno que ha hecho realidad lo que todo el mundo decía que era imposible. Ahora lo que tenemos que coger más cantidad de eso imposible y comenzar a probar que podemos transformar esa realidad, que los dominicanos podemos, y por eso para mí el 911 es uno de los símbolos en ese sentido. Es emblemático. Vamos a gozar la visita sorpresa del presidente ayer en Sánchez Ramírez, ¿verdad? No, en Tenares. Tenares. Blanco, cierto. arriba. Sí, Blanco arriba. Tenares. Quédese ahí para que compartamos esta visita sorpresa del presidente ayer en Tenares. Y no tenemos palabras para expresar los sentimientos que vibran dentro de nosotros, porque dentro de nuestros sectores vivíamos la vida de huérfanos en el sector, especialmente en nuestro sector que desarrollamos, que nos representa como el cacao.
Pero no solamente aquí en Blanco Arriba lo hemos podido mirar. Hemos observado por vía la televisión y por la prensa, a donde quiera que ha ido desarrollando y se ha ido buscando los medios de los productores, que los productores sobrevivan de su terreno. Y creemos en usted y en su política de desarrollo del campo, para que nosotros sigamos enamorados del campo. Pero, señor presidente, todo se ha hablado de la productividad, pero cuando está el producto que se da en el campo, no tengamos acceso seguro para llegar a buscarlo, que son los caminos vecinales. En las dos comunidades, Tenares, Gaspar Hernández, hay un promedio de 120 kilómetros de caminos vecinales. Señor presidente, no hay uno que se pueda transitar. Es completamente todo allanado. Y queremos que, como estamos pensando en que vamos a aumentar la producción, y eso es bueno, porque usted es el único presidente que se ha empeñado que el campesino se quede en el campo y se enamore del campo. Y si lo que produce el campo no es seguro, vamos a comenzar con ustedes. ¿Cuándo volverán ustedes? El martes a las 10. Vengan para que discutan su proyecto con el PEA. Se lo vamos a financiar también. Le vamos a aprobar una planta similar a la que hemos hecho en Vicentillo del Seibo, en Jovarriba, en Altamira, en varios lugares. Igual para ustedes también. El martes traigan el proyecto y si no lo tienen, busquen a alguien que lo ayude a construir el proyecto. Un placer. Y ustedes vuelvan aquí el martes también para que discutan. Ellos. La de Jehová, para ver cómo le ayudamos también con la comercialización. Okay. Y ustedes necesitamos el proyecto para apoyarlo. Con Edward, comiencen a trabajar en eso, que se lo vamos a aprobar. Gracias. Como somos un buen grupo, tal vez puede ser más de 100 madres, para que puedan avanzar rápido. Okay. Háganlo para 200. Gonzalo, le podemos hacer, comenzando primero con la carreterita principal de la Guinea, ¿eh? ¿Verdad? Y el puente. ¿A usted lo tiene? Si usted lo ordena. Sí, le hacen el puente y la principal, y luego... ¿Quién está de agricultura aquí? Hablar con Ángel Esteves para que todos los caminos de parte de la él se encargue de eso. Los caminos que van a la finca, entonces varía agricultura. Lo que quede, usted nos avisa luego. Nos avisa para ver en qué medida le podemos seguir ayudando. Entonces vamos con el proyecto al que vinimos. Bueno, nos pidieron el play y nos pidieron útiles deportivos también cuando llegamos. El martes llegan los útiles deportivos. Ok. Vamos a transarnos nosotros. Yo le ofrezco la mitad y te busca la otra mitad. El ministro administrativo le va a enviar la mitad la próxima semana. Haga una carta solicitando ayuda que también se la vamos a enviar. Para hacerle la casa a la iglesia y algunas otras ayudas adicionales. Usted lo trata también con él. Y siéntese, por favor, que no ha terminado. Por favor. Sobre la escuela, probablemente
¿Y a quién buscan aquí? Al director de la escuela que buscan. A Pita. Profesor Pita. Oye, por favor, se sientan ahora. Vamos a hablar del proyecto. Miren, en realidad, estas visitas lo que buscan es que la gente tenga manera de vivir. A veces yo siento mucha preocupación porque a la gente le interesa más una carretera que un medio para vivir. Vivo constantemente recibiendo a la gente que lo que quieren es asfaltado de calles, pero ¿de qué viven? Y yo siempre les he dicho, de nada vale vivir en una jaula de oro con el estómago vacío. Lo único que va a tener es una manera bonita de morir, pero va a morir. Si ustedes comienzan a producir, el resto vendrá por añadidura. Cuando una comunidad prospera, las cosas les llegan. Y entonces el proyecto más importante para ustedes es el proyecto de cacao. Si podemos pasar de 40 y 60 libras a 2, 3 quintales y hasta 5 quintales, ese va a ser renacer de toda la zona. Y en eso ustedes van a contar con el gobierno para que les ayude. Me dicen que tienen más de 3.000 tareas, más de 10.000 tareas. 40.000 tareas. Vamos a hacer el proyecto, hacer la renovación de la totalidad en varias etapas. Comencemos a ponernos de acuerdo con la primera etapa, porque no tengo tantos recursos para facilitárselo de un solo golpe a ustedes. Pero comencemos con la primera etapa, porque a lo mejor después que ustedes comiencen con esa primera etapa, a lo mejor ustedes mismos pueden echar hacia adelante la renovación total. Yo les voy a proponer, en promedio, ¿cuánto es que tiene cada productor? De verdad. 100 tareas. ¿Seguro que son 100? Puede haber más, porque hay muchos productores que tienen menos de 100, otros tienen 200, o sea que bueno, promedio. Pero como este proyecto está concebido como un proyecto colectivo, pero con aporte individual, por la cantidad de tierra que tiene cada quien, es necesario que comencemos con el 30% de lo que tienen. Vamos, en vez de 10 tareas, que comiencen con 30 tareas. Y después de esas 30 tareas, una vez que comiencen y se incorporen a la producción, si Dios me ayuda a que pueda seguir, entonces hablamos a una segunda etapa del proyecto. Entonces, Antonio, vamos a hacer lo siguiente. La infraestructura, la secadora y esas cosas, el gobierno se la va a construir sin financiamiento. La va a construir el Estado. Ustedes con aporte de la Presidencia de la República. Y entonces discute con ellos la otra parte que era para el Banco Agrícola, porque el Banco Agrícola presta al 12. Y estos préstamos yo quiero que lleguen al 5, que es como presta el FEDA. Entonces que el proyecto de financiamiento, la totalidad del 30%, solamente es la parte, son 12 llegaría a 36, que corre por el FEDA para que ustedes puedan trabajar en esa dirección. Y el resto, tú lo ajustas el próximo martes cuando vengan con ellos, para que el proyecto sea de más envergadura. Porque yo no hago nada con financiar proyectos para que sigan siendo pobres. Ya con esta dimensión del proyecto, ustedes comenzarán a tener una producción que lo incorpore a ser clase media en la República Dominicana, que eso es lo que queremos. Queremos gente que tenga y ustedes tienen los medios para que eso pueda suceder. El problema es que no tienen capacidad para endeudarse, porque quien le presta a ustedes no es la banca formal, es la banca privada, si acaso, o el mercado informal que les presta a una tasa irresistible para los pequeños productores. ¿A cómo les prestan? ¿A 10% qué? Mensual. Mensual. O sea, si le prestan un 10%, sería 120% anual. El préstamo le va a llegar a 5%. O sea, 0.41 centavos mensual. Más de ahí no se puede hacer. El tiempo de gracia, es verdad, Antonio, no puede dar un año de gracia, porque es un producto que no es de ciclo corto.
No, de 2 años. 3 años. Discutan con ellos el periodo de gracia El martes también. para que puedan pagar, porque si no, no van a poder pagar. El martes venga una comisión de la dirección de la asociación para que discutan con él el tiempo de gracia, la tasa de interés y el monto del financiamiento. Que Dios los bendiga a todos y pasen por día.